Muchas gracias. Bueno, antes que nada, unas disculpas por la hora, pero aquí el ministro sale de una y entra a otra, entonces había que esperar. había que esperar que terminara. Bueno, antes que nada, igual, una vez iniciada la sesión, por favor, que nadie entra y sale acá de la sala, por favor. Vamos a continuar entonces con los terceros independientes, que había quedado esto pendiente, precisamente siguiendo con la causa R1, caratulada antes Iron SPA con Servicio de Evaluación Ambiental, y hoy entonces le corresponde a don Diego Lillo y a doña Alejandra Donoso Cáceres, y les pediría por favor, señora Alejandra, que se identifique y a su representada, y luego lo hacemos con el señor Lillo. Buenas tardes, señor presidente. Alejandra Donoso Cáceres, cédula de identidad 16.710.896-2, en representación de los terceros independientes Movimiento por la Defensa del Medio Ambiente de la Higuera, MODEMA, el Comité de Agua Potable Rural de Los Choros, APR Los Choros, y de la Asociación de Pequeños Agricultores de Los Choros, todos observantes del proceso de participación ciudadana durante la evaluación del proyecto Dominga. Puede comenzar. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este ilustre tribunal, vengo a presentar los alegatos en favor de mis representados en estos autos. En primer lugar, su señoría, es importante traer nuevamente a colación, para que nunca se nos olvide, cuál es el sentido y alcance del sistema de evaluación de impacto ambiental. El artículo 19, número 8 de la actual Constitución establece, además del derecho fundamental a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el deber del Estado de preservar la naturaleza. Ese deber del Estado se lleva a cabo a través, entre otras cosas, de la dictación de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, que, como también ayer se recordaba, en su artículo 1 define su objeto, que se refiere a la protección del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a la protección del medio ambiente, a la preservación de la naturaleza y a la conservación del patrimonio ambiental. Uno de los instrumentos de gestión ambiental que establece dicha legislación es precisamente el sistema de evaluación de impacto ambiental. Vale la pena también recordar, aunque parezca obvio, lamentablemente, que el sistema de evaluación de impacto ambiental es un sistema, como su nombre lo dice, de evaluación de impactos y no de aprobación de proyectos, como a veces la gente se confunde. No se trata de mejorar un proyecto hasta que cumpla un estándar para ser aprobado. Se trata de identificar y evaluar si es que los impactos que un proyecto produciría o no son compatibles con esa protección que corresponde al deber del Estado. Si no se cumple con el estándar, como en el caso del proyecto Dominga, el proyecto tiene que ser rechazado. En este caso, en particular, durante 4 adendas, o sea, 4 idas y venidas de preguntas y respuestas, el titular no fue capaz de señalar adecuadamente cuáles van a ser los impactos del proyecto, tanto en algunos casos por la omisión de impactos como en otros casos por la minimización de esos impactos. Y consecuentemente, lógicamente, una mala identificación de impactos trae como consecuencia necesaria una inidónea, un no idóneo establecimiento de medidas de mitigación, compensación o reparación. Lo que hizo el Comité de Ministros, lo que hizo la Comisión de Evaluación fue cumplir con lo que establece el mandato legal. El artículo 16 de la Ley 19.300 es claro al señalar que el estudio de impacto ambiental será aprobado si es que cumple con la normativa de carácter ambiental y, haciéndose cargo de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley, propone medidas de mitigación, compensación o reparación apropiadas, dice la ley. Y agrega, por si hubiese dudas, que en caso contrario el proyecto será rechazado. Eso es lo que sucedió.
Es relevante también señalar o poner el énfasis en la necesaria eliminación de malas prácticas que se han ido llevando a cabo en la evaluación de los proyectos. Hay una peligrosa naturalización de malas prácticas arraigadas y el que haya habido casos en que se haya mal utilizado el ordenamiento jurídico no puede ser fundamento para que esas malas prácticas se perpetúen. Un ejemplo muy claro que establece nuestro legislador tiene que ver, por ejemplo, con que el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental limita la cantidad de veces en que un titular puede mejorar su proyecto. No se trata, como ayer también se mencionaba, de que un proyecto mediocremente presentado vaya siendo mejorado solamente si es que hay observaciones ciudadanas y hay observaciones de los organismos con competencia ambiental que lo permiten. Es más, ese reglamento establece excepcionalmente una adenda extraordinaria que debiera ser excepcionalmente establecida y justificada, lo cual da cuenta de el repudio de nuestro legislador por este tipo de práctica. Por lo tanto, la obligación del Estado no es y no puede ser la aprobación de proyectos. La obligación del Estado es la preservación de la naturaleza. La obligación del Estado es evaluar si es que un proyecto cumple o no cumple con un estándar. Dicho eso, bueno, ¿por qué es necesario preservar este ecosistema en particular? Recordemos que no se trata solamente de una mina o solamente de un puerto, es un megaproyecto minero portuario que pretende instalarse en la parte más austral del desierto florido en tierra y frente al archipiélago de Humboldt, frente a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, ambas zonas con un equilibrio ecosistémico muy frágil y con una riqueza ecosistémica súper importante. Se habla de un hotspot de biodiversidad por parte de los científicos, de la comunidad científica, e incluso últimamente se le ha dado categoría de hotspot, o sea, un lugar que alberga la esperanza que nos queda de vida en la emergencia climática que estamos habitando. En efecto, su señoría, el informe aportado por esta parte a Fojas 1795 al expediente y tenido por acompañado a Fojas 1861, denominado Proyecto Minero Portuario Dominga, consideraciones ambientales sobre los impactos en el medio terrestre, elaborado por la doctora en Ciencias con mención en Ecología y Evolución Fernanda Salinas, señala, y con su venia cito: el área terrestre de influencia del proyecto es un área con un alto grado de naturalidad, con una gran diversidad biológica y ecosistémica, un alto grado de endemismo y es el hábitat de numerosas especies cuya conservación está amenazada. Y agrega, la flora es caracterizada por 278 especies en el desierto no baldío, como se mencionaba días atrás, con un 69% de especies endémicas y 13% de especies amenazadas. Dentro del 91% del área de influencia del proyecto existen especies como el lucumillo, que está en peligro, existen cactáceas, dentro de las cuales 13 son endémicas, en fin. Y dentro de este ecosistema habita también importante fauna terrestre. El guanaco está en estado de vulnerable, el puma está en estado de vulnerable, el loro tricahue está en peligro de extinción. Las curureras, los cururos, también están en peligro de extinción. De acuerdo a los antecedentes presentados y argumentados por el mismo titular en relación a la flora y la vegetación, el área de influencia del proyecto cuenta con los requisitos de vulnerabilidad e irreemplazabilidad que no permiten satisfacer los requisitos para poder compensar adecuadamente su biodiversidad con otra área con similares características. No existe otra área con similares características. Y como vimos, esta área constituye el hábitat de una gran diversidad de especies de flora y fauna endémica y amenazada. Es tal el interés científico de esta zona que amerita la celebración de una audiencia de expertos que nos ilustre sobre la pertinencia de su alteración ecológica y la magnitud de esa eventual alteración ecológica, lo cual solicito formalmente a este ilustre tribunal.
El Comité de Ministros y la Comisión de Evaluación Ambiental señalaban, ayer lo recordaba el abogado Diego Lillo, al menos 7 motivos técnico-ambientales que sustentan la legalidad e idoneidad del rechazo del proyecto Dominga. Se ha hablado bastante de algunos de ellos, sobre todo en el medio marino, y me quiero enfocar principalmente en los que se encuentran en el medio terrestre. Me voy a referir específicamente a la insuficiente línea de base del medio terrestre, algo mencioné recientemente, y también a la inidoneidad de la medida de mitigación propuesta para la fase de cierre del Rajo Sur. Respecto del primer punto, también se dijo que estos abogados ambientalistas siempre reclaman la falta de información, y es que hay falta de información. Más adelante lo voy a mencionar, pero la información es parte del acceso a la justicia ambiental y es condición necesaria para una correcta evaluación de impactos. Al no haber información, no hay una correcta determinación de impactos y, consecuentemente, no hay idoneidad de las medidas propuestas. No se puede compensar cualquier cosa. Hay límites a la compensación. El primer día de alegatos pudimos ver cómo se ejercen presiones a la administración para acomodar los proyectos para que cumplan un estándar, para hacer viable, al menos legalmente, al menos en la retórica, su aprobación. Existe, su señoría ilustre, un universo de impactos que no son compensables. Hay veces en que lo correcto es rechazar los proyectos de inversión, como es este caso, porque son impactos que no pueden de ninguna manera ser mitigados, reparados o compensados. En este sentido, por ejemplo, el que se haya naturalizado la plantación de especies, de especies arbóreas en una cuenca diferente a aquella en la que naturalmente existen, donde habitaba un hábitat boscoso talado, jamás podrá tener el efecto positivo alternativo al impacto negativo de pérdida del ecosistema. Plantación y bosque son cosas completamente diferentes. Un bosque es un hábitat que alberga una riqueza ecosistémica nutrida no solamente por especies arbóreas, sino también por cientos de miles de especies vegetales, animales, hongos, insectos, etcétera, que no podrán habitar sin la variabilidad genética que garantiza el bosque. Reiterar o perpetuar esta idea de similitud entre plantación y bosque es perpetuar una idea que es incorrecta. Como señala el informe de la doctora Salinas ya referido, al revisar el listado florístico presentado por el titular en el apéndice 1 del anexo FB1 de su línea de base y contrastarlo con el listado de especies endémicas del Ministerio de Medio Ambiente del 2015, se detectó, su señoría, que 15 especies que habían sido categorizados como de origen autóctono por el titular corresponden en verdad a especies endémicas. No es lo mismo. También se detectó, al revisar el apéndice de flora y vegetación de la línea de base y contrastarlo con el listado de especies clasificadas desde el primer al 9º proceso de calificación del Ministerio del Medio Ambiente del 2017, se detectó que en el listado florístico entregado por el titular existe un total de 33 especies en alguna categoría de conservación, según el listado de especies clasificadas del Ministerio de Medio Ambiente. Y las clasificaciones de expertos que reconoce el titular, cuya clasificación respecto a su estado de conservación es omitida por el titular, entre las que destacan especies en peligro, especies vulnerables, y se reconoce además la omisión de 8 especies casi amenazadas y 7 especies clasificadas en peligro menor. O sea, hay una incorrecta entrega de la información que trae como consecuencia, como ya dijimos, una incorrecta determinación de impactos y una incorrecta o inadecuada mitigación, compensación o reparación. En segundo lugar, su señoría, la inidoneidad de la medida de mitigación propuesta para la fase de cierre en el Rajo Sur, que también se mencionó durante el primer día de alegato, afectaría de manera inaceptable el recurso hídrico. Al titular se le olvidó señalar que esta es una zona declarada de escasez hídrico. El sistema de captación y devolución de aguas desde el Rajo Sur, conocido por su sigla CDRS, ha sido establecido como una medida de mitigación.
Mitigar, su señoría, de acuerdo al artículo 98 del reglamento, es una acción que tiene por finalidad evitar o disminuir los efectos adversos del proyecto o actividad, cualquiera sea su fase de ejecución. Parece evidente, su señoría, que una medida perpetua esconde tras de sí un impacto perpetuo, ¿no? Una medida indefinida, delegada a un ente no identificado, con una metodología tampoco identificada, no puede evitar o disminuir los efectos adversos sobre el acuífero de Los Choros. Como señaló la DGA en su ordinario 361 del año 2017, que consta en el expediente, las características de la medida propuesta entrañan un impacto irreparable e irreversible y esconde tras ella una causal de rechazo, que además basta por sí sola. El nivel de aguas en el acuífero, en conjunto con la calidad de las aguas, son indicadores de la estabilidad del cuerpo de agua, atendido que ambas permiten un manejo y control adecuado de una eventual afectación, lo cual no fue debidamente considerado. La medida se estableció para la calidad de las aguas, no se estableció la cantidad de las aguas y son variables indisolubles que se necesitan la una a la otra. Como decía, el proyecto tampoco reconoció la existencia de una declaración de área de restricción del subsector acuífero Los Choros Altos, declarada por la DGA en el 2005 y que se hizo precisamente por la existencia expresa de amenaza a los niveles de agua del acuífero. Entonces, el Comité de Ministros es correcto, actúa correctamente al rechazar esta medida en su idoneidad. Señala el Comité de Ministros que dicha medida no sería adecuada para hacerse cargo del impacto, toda vez que la medida excede en duración la vida útil del proyecto y le asigna la responsabilidad a un tercero, siendo impracticable luego de que el proyecto haga su cierre y además subdimensiona la magnitud del impacto. Entonces, ¿cuándo una medida sí cumple con el estándar y cuándo no cumple con el estándar? La respuesta está en el criterio de idoneidad. El artículo 16 de la 19.300, de la ley 19.300, señalaba ya, habla de medidas apropiadas. El ordinario 180.972 de 2018 del Servicio de Evaluación Ambiental habla de suficiencia de los planes de medidas, de idoneidad para hacerse cargo de los impactos significativos. Las voces apropiada, suficiencia, idoneidad, necesariamente tienen que ser analizadas de manera contextual, existen en función del impacto al cual se refieren. Desde el punto de vista de la lógica, y como ya se ha mencionado, un impacto no evaluado o subdimensionado es imposible que se asocie a una medida que sea apropiada, suficiente o idónea. No voy a profundizar sobre lo obvio. Las medidas son accesorias. Y por otra parte, a juicio del Comité de Ministros, compartido por esta parte, una medida que requiere ser puesta en ejecución de manera perpetua debe asociarse a un impacto permanente. Esta medida es otro de los ejemplos de malas prácticas que este ciudadano corporativo preocupado pretende perpetuar y aprovechar. El hecho de definir una medida a perpetuidad está muy lejos de ser una manifestación de buena voluntad y cuidado del medio ambiente. Es una ilusión de responsabilidad. La misma lógica se encuentra detrás de la oferta que habíamos analizado la vez anterior sobre esta novedosa línea de base dinámica. O sea, pretender que los impactos que se debieran estar predeciendo hoy día van a ser evaluados con posterioridad a pretexto del dinamismo de los ecosistemas, no resiste mucho análisis. O sea, en la retórica probablemente está bien, pero su señoría ilustre, es importantísimo que se tome consideración y conciencia de el peligro de confundirnos con esta retórica del titular. Se dieron ejemplos de casos que establecían medidas perpetuas que darían a entender que esto está bien. Se habló de la central hidroeléctrica Nido de Águilas, que tiene una duración indefinida.
se habló de Andina o Quebrada Blanca, que establecen monitoreos previos a la etapa de cierre, y se habló también de Coyahuasi, donde lo permanente es el monitoreo de la medida, no la medida en sí. Hay que tener ojo. Entonces, no podemos basarnos en estas malas prácticas para perpetuarlas. Eso es algo que nos debe quedar prístinamente claro. Además, porque cuando hablamos de impactos irreparables o irreversibles, ya no estamos en la lógica preventiva del sistema de evaluación de impacto ambiental. Hablamos de daño ambiental, de lo que estamos previniendo. Y cuando hablamos de daño ambiental, ya no hablamos de medidas de mitigación, compensación o reparación. Estamos hablando de responsabilidad por daño ambiental. Son cosas diferentes. El segundo elemento cuestionable de esta medida tiene que ver con que su ejecución quedaría a cargo de un tercero que señalan debiera ser Cernagiomín por mandato de la ley 20.551. El artículo 23 del Decreto Supremo 132 sobre seguridad minera señala que este órgano podrá disponer el desarrollo y ejecución del proyecto de plan de cierre a expensas y responsabilidad de la empresa. Su señoría, disponer el desarrollo y ejecución no es desarrollarlo ni ejecutarlo. El verbo disponer no es sinónimo de los verbos desarrollar ni ejecutar. Su señoría, también parece relevante mencionar cuál es la importancia de, desde otro punto de vista, contar con información. El principio 10 de la Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas señala que la mejor manera de tomar decisiones es con la participación de todos los involucrados. Y eso es natural. En el plano nacional señala toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Esta es la motivación detrás de las observaciones hechas por las organizaciones a quienes represento. Incorporar los elementos que el titular, queriendo o no queriendo, dejó fuera de la evaluación. Es la única manera que tengamos decisiones correctas. Dominga no es compatible con el deber de protección de la naturaleza, pues la retórica de minería sustentable no puede ser aceptable en cualquier parte. La minería sustentable no es un discurso, el desarrollo sustentable no es un discurso. Y la crisis climática que estamos asistiendo nos exige extrema responsabilidad en la toma de este tipo de decisiones, su señoría. Y no nos confundamos, bastante se ha dicho sobre esta supuesta ideología del rechazo que tendríamos quienes defendemos la naturaleza. Eso es falso. Lo que sucede es que la palabra desarrollo es demasiado amplia y dentro de ella pareciera ser que podría entrar cualquier cosa. Crecimiento económico y desarrollo no son lo mismo. Muchas veces son completamente lo contrario. Como dijo un dirigente durante la participación ciudadana en este proyecto, el desarrollo no es sinónimo de destrucción. Es una visión de futuro sin afectar los intereses de las comunidades y los derechos humanos. Así también lo ha entendido la excelentísima Corte Suprema en un reciente e importantísimo fallo que versa sobre una de las reconocidas zonas de sacrificio del país, que sin duda es una realidad que, me imagino, aquí todas y todos los presentes no estamos dispuestos a que ocurra en este territorio. Señala, y con su venia cito, el considerando 34 de la sentencia en causa Rol 5.888 de la excelentísima Corte Suprema, que lo dicho se desprende que el desarrollo económico, como aquel representado en la creación del complejo industrial Ventanas, aun cuando legítimamente pretende una mejora en la calidad de vida de las personas, no se puede realizar olvidando ni dejando de lado la conservación y protección del medio ambiente, a la vez que tampoco puede comprometer las expectativas de las generaciones futuras. Lo dice la Corte Suprema. O sea, como vemos, la necesidad de una mejora en la toma de decisiones de carácter ambiental basada en estándares de sustentabilidad reales y aceptables, adecuados para la vida, es importante para la Corte Suprema.
Quienes tienen en sus manos la aplicación de justicia en el caso de conflictos socioambientales, como en este caso, deben basar sus decisiones en un adecuado acceso a la justicia ambiental, lo cual significa considerar al menos 3 cuestiones: el acceso a la información, el acceso a la participación y el acceso a la justicia propiamente tal. Pero volvamos un paso más atrás. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? ¿Debiese esto importar también a las personas que ven en la naturaleza no solamente fuente de recursos? Porque tampoco se trata de proteger especies de flora y fauna en desmedro de las especies humanas. No se trata de eso. El derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano, su señoría. Y es urgente que así lo reconozcamos y así lo valoremos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva 23 del año 2017, nos ilustra sobre la relación íntima que existe entre derechos, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente sano. Y con su venia, me gustaría leer una parte de esta declaración, esta opinión consultiva. En su párrafo 47 señala que esta Corte ha reconocido la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos. En tanto, la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo a los derechos humanos. Resalta la estrecha relación entre la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales, y que incluyen, por cierto, el derecho a un medio ambiente sano, y la de los derechos civiles y políticos, e indica que las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana. De eso estamos hablando, su señoría. No hay nada más alejado de la realidad que quienes propendemos a la protección de la naturaleza estemos en contra del progreso. Antes bien, la defensa de la vida requiere como condición básica el resguardo de los ecosistemas, del planeta que habitamos, del cual el territorio que se encuentra en disputa es una parte muy importante. Ya lo mencionamos al principio. Finalmente, su señoría, se dijeron algunas cosas que me obligan a responder. Su señoría ilustre sabrá, o al menos intuirá, que el comportamiento de las aves es bastante más complejo que lo que pretenden dar a entender algunos abogados. La contundente respecto del impacto el impacto no evaluado sobre las barreras eólicas sobre la avifauna. La contundente evidencia científica da cuenta de la ocurrencia de muertes de aves por colisión nocturna contra muros. Las aves sí chocan con aquello que ven. Las que ocurren con mayor frecuencia en aves migratorias nocturnas, en bordes costeros donde hay luz brillante en un área oscura, especialmente durante el mal tiempo. Existen factores biológicos. Aquellas especies de vuelo poco maniobrable, o sea, de alta carga alar y baja relación de aspecto, tienen una menor capacidad de esquivar estructuras fijas, como cables. Aquí estamos hablando de muros. Sobre el comportamiento, las especies que realizan vuelos nocturnos o que suelen volar en bandadas tienen una mayor probabilidad de colisionar. Lo mismo ocurre cuando existe una gran cantidad de individuos juveniles alrededor de esas líneas. En términos ambientales, su señoría, la alta concentración de aves es también un factor. La existencia de grandes congregaciones de individuos aumenta la probabilidad de colisión, especialmente cuando 2 sitios con distintas funciones son divididos por un tendido. Las aves, murciélagos y fauna en general utilizan elementos lineales del paisaje para guiarse. Eso no fue evaluado. Aquellos lugares o situaciones en que se manifiesten de manera periódica condiciones climáticas, como la neblina, en este caso, también conllevarían un aumento del riesgo de colisión. En resumen, su señoría ilustre, no todas las aves tienen la misma capacidad de maniobrar en vuelo ante un muro de 18 metros de altura. Aves que vuelan en bandadas o de noche tienen mayor probabilidad de colisión, especialmente cuando el sector de nidificación, descanso y dormidero y el de alimentos se encuentra separado por la estructura. Las aves utilizan elementos lineales del paisaje para guiar sus movimientos y no se evalúa esta condición para la estructura. Con neblina se dificultaría la visibilidad de las aves. Nada de eso, su señoría, fue considerado por el titular del proyecto.
eso no fue evaluado. No basta con que los abogados aseguren que algo no va a ocurrir. Existe evidencia científica, existen expertos, existen investigadores con competencia en la materia. La ignorancia, su señoría, no puede fundamentar las decisiones en materia ambiental. Precisamente la existencia de tribunales colegiados como este, donde se le otorga particular relevancia al elemento científico, nos obliga a un estándar alto de fundamentación. Y no debiese ser aceptable la reiteración de afirmaciones vacías, incorrectas y derechamente falsas. Sobre la riqueza genética del ecosistema desértico, por tiempo no me voy a referir en profundidad, ya dije bastante. Una cantidad de especies, el desierto florido, ocurre cada 4 años. Y sobre la opinión comunitaria acerca del proyecto Dominga, se habló de una propuesta denominada Red de Áreas Protegidas del Pingüino de Humboldt, elaborada por la Fundación Melimoyu, en la cual se propone ampliar la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y crear un área costera protegida de múltiples usos que permita la instalación de megapuertos. Un traje a la medida, que fue elaborada a espaldas de la comunidad. Su señoría, ya existe una propuesta de área marina costera protegida de múltiples usos, presentada al Estado de Chile el año 2010, elaborada por la comunidad en conjunto con las organizaciones de conservación. Allí no es aceptable un puerto. En definitiva, su señoría, es muy importante que esta segunda oportunidad que tiene para decidir respecto de la legalidad se base en elementos reales. La excelentísima Corte Suprema ordenó entrar al fondo del asunto. Eso nos exige un estándar de fundamentación importante. Una correcta decisión basada en la información disponible, justa y conforme al respeto por el ordenamiento jurídico que como sociedad nos hemos entregado, es un deber no solo para la judicatura. No tergiversar la información es un deber también de los titulares de proyectos. Eso forma parte de la justicia ambiental, cuya existencia depende en buena medida de este ilustre tribunal. Así lo ha deseado el legislador. Perdón. Sí, se me adelantó y no sé cómo funciona. Otros 4 segundos, ya por favor. puede finalizar en los próximos 5 segundos. Le doy un segundo más. Muchas gracias. Como mencioné, ya a la vista de la manera en que se ha entregado la información por parte del titular del proyecto, así como de la riqueza ecosistémica del lugar y del interés científico por el mismo, se vuelve de vital importancia, su señoría, para una correcta decisión, la celebración de una audiencia de expertos, como medida para mejor resolver en base a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 20.600. Por lo tanto, la solicito de manera formal y expresa y además conforme a los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que acabo de exponer, solicito que se rechace en todas partes la reclamación interpuesta por Andes Iron S.p.A., manteniendo en consecuencia el correcto rechazo del proyecto Dominga con expresa condenación en costas. Muy amable, muchas gracias. Terminamos los alegatos entonces con el señor Diego Lillo. Muchas gracias, señor presidente, sus señorías ilustres. Nos encontramos de nuevo en estos estrados. Esta vez comparezco en representación de los terceros independientes, don José Aliro Cerricueta Campuzano y don Ernesto Alfonso Fredes Aguirre. Mis alegatos se dividirán en 3 partes fundamentales, sí. Primero, por una responsabilidad moral y ética del encargo que se me ha hecho como abogado, no puedo soslayar la revocación del patrocinio que se produjo el día lunes y que su señoría resolvió el día martes. A continuación hablaré de por qué mis representados tienen calidad de terceros independientes y no de terceros coadyuvantes, no por una cuestión procesal, sino que hay en este asunto una cuestión de fondo que es muy necesario destacar a mi modo de ver. Y enseguida cerraré mis alegatos hablando de las cuestiones técnicas ambientales que quedan para abordar prácticamente el total de las causales de rechazo que tuvo en consideración el Comité de Ministros respecto del proyecto Dominga.
En primer lugar, entonces, sobre la revocación del patrocinio, insisto, tengo que decirlo, no obstante, en este momento tenemos un plazo para impugnar la decisión de este tribunal. Yo no tengo ninguna crítica que hacer al tribunal al respecto, sino que me parece que es lo que el tribunal tenía que hacer. El tribunal no puede asumir que este patrocinio, la revocación de este patrocinio haya sido mal hecha. ¿Sí? ¿Podemos, un minuto, que tenemos una consulta que hacer? No se te carga nada en el tiempo. Lo paré. Ok, muy amable, gracias. Gracias, señor presidente. Originalmente, como constan autos, además de representar a don José Aliro Cerricueta y a don Ernesto Fredes, representaba a la Asociación Gremial de Pescadores y Mariscadores de los Choros. Como dije, en este momento tenemos un plazo de impugnación vigente en contra de la decisión de acoger la revocación del patrocinio. Por supuesto que este tribunal no tiene cómo saber, si es que no existen los antecedentes suficientes, que la revocación de este patrocinio fue hecha de forma al menos de mala fe, sin descartar derechamente alguna práctica fraudulenta que haya detrás. Lo que le pediríamos que no tenga que referirse a eso, se refiere nada más que aquí al caso, por favor. Es que, su señoría, me parece relevante y para nosotros no, así que le agradecería que Está continúe. bien. Está bien. Entonces partiría hablando de por qué mis representados tienen la calidad de terceros independientes y no la calidad de terceros coadyuvantes, porque detrás de esta razón, su señoría, existe, a nuestro modo de ver, una octava causal que debería haber implicado el rechazo de este proyecto Dominga, puesto que nos hemos fundado en que hay reclamaciones de mis representados que fueron excluidas, que tienen que ver con una cuestión que es bastante curiosa y voy a tratar de ser bien claro para explicarlo, que el Comité de Ministros asumió algo así como una presunción de la predicción del impacto sobre la Reserva Marina Pingüino de Humboldt, la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, perdón, cuestión que a mi modo de ver es totalmente inédita. Yo sé que al lado de varios de mis colegas que están aquí presentes, yo llevo 12 años trabajando en medio ambiente, y ellos llevan mucho más, por cierto, pero yo nunca lo había visto, por lo menos. Que haya una presunción de predicción de un impacto para convalidar cierta información que la ley manda a que exista en el expediente es algo que yo nunca antes había visto. De acuerdo a lo observado por nuestros representados, hay una inquietud respecto entonces del proyecto del impacto sobre el medio marino y en específico sobre la relación del proyecto con la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Lo que hace el titular durante todo el proceso de evaluación ambiental es rechazar la idea de que la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt esté al interior del área de influencia del proyecto. El titular, la respuesta que da es la Reserva Nacional, Pingüino de Humboldt no está dentro del área de influencia, por lo tanto yo no voy a estudiar los impactos que tenga sobre eso. Y eso es una lógica que retóricamente está bien. Si no está en el área de influencia es porque no estoy produciendo impactos respecto de eso. Sin embargo, su señoría, después de la adenda 3, cuando se incorpora al proyecto las rutas de navegación como impacto propio del proyecto, aquí pasa algo que es bastante curioso. El proyecto entonces agrega una obra, ¿cierto? Las rutas de navegación lo asume como una obra que produce un impacto propio y a la vez en este mismo acto dice acá vamos a aplicar un área de exclusión que finalmente va a confirmar nuestra predicción de que la Reserva Pingüino de Humboldt no está dentro del área de influencia. O sea, primero toma la conclusión, al principio la reserva no está dentro del área de influencia,
pone sobre digamos, también este ámbito geográfico las rutas de navegación, fija unas áreas de exclusión y dice la reserva todavía está fuera del área de influencia. Pues bien, mis representados consideraron que esto no era así, insistieron en la reclamación respectiva. La resolución de calificación ambiental ya hace algo bastante curioso, que dice que, si bien el titular ha dicho que la reserva Pingüino de Humboldt no está dentro del área de influencia, la resolución de calificación ambiental sí considera que existe un impacto, en específico el del literal D del artículo 11, pero descarta el efecto producto del área de la existencia de las áreas de exclusión. O sea, nuevamente, tiene influencia, pero usted no produce el impacto porque tiene las áreas de exclusión. Cuestión que ya es bastante rara. El Comité de Ministros, por su parte, hace un ejercicio parecido, pero aún más profundo en este sentido. Lo que hace el Comité de Ministros finalmente es asumir un reconocimiento tácito de que la reserva está dentro del área de influencia y a la vez un reconocimiento tácito de que el área de exclusión es una medida de mitigación apropiada para qué impacto no sabemos. ¿Por qué? Porque dentro de esta cadena que es necesaria para fijar medidas, que ya ha dicho mi colega Donoso, ya hemos dicho bastantes veces, tenemos que la línea de base, como dijo mi colega Calisto también, no se hizo respecto de las rutas de navegación, se hizo a la rápida. Primera falencia. La predicción de impacto, el titular siempre dijo que la reserva estaba fuera del área de influencia, por lo tanto no hay predicción de impacto. Menos puede haber una medida adecuada si no sabemos de qué impacto estamos hablando. Y lo que hace el Comité de Ministros es decir, el área de exclusión, a través del área de exclusión, el titular está reconociendo que tiene impacto, pero a la vez lo está mitigando. Eso no tiene ningún sentido y eso demuestra que también en este aspecto hay una falta de información gravísima en el expediente. Esto no fue considerado por el Comité de Ministros y esta parte de nuestra reclamación fue rechazada y a nuestro modo de ver esto también debe ser conocido por el tribunal, puesto que esto demuestra que las causales por las que fue rechazada el proyecto Dominga no son todas. Respecto de los aspectos técnicos ambientales, yo esta vez, por esta parte, también quiero reiterar la solicitud de que se realice una audiencia de expertos, puesto que me parece que es fundamental para el mejor entendimiento de las razones técnicas ambientales que llevaron al rechazo del proyecto. Pero antes de entrar específicamente en lo técnico que me toca hablar el día de hoy, también quisiera desafiar una afirmación de derecho que se realizó y que se realiza, de hecho, en la reclamación del titular, respecto de que este proyecto tendría la información completa, ¿cierto? Y que demostración de que tiene información completa es que la evaluación fue muy extensa, que hubo 4 adendas, que hubo 3 procesos de participación ciudadana. Es bien curioso que estando en el año 2020, este sea un argumento en un tribunal ambiental. Es muy curioso. El tribunal ambiental que entró en operaciones el año 2012, si no me equivoco, 2012, 2013, 2012, 13. Ya llevamos 7 años de conocimiento ambiental bajo el amparo de la nueva ley del año 2010, modificada por la ley 20.417, perdón. Una de las razones, existen varias, pero una de las razones que se tuvo a la vista para la reforma y para cómo quedó finalmente la normativa actual fue que en el antiguo régimen de evaluación ambiental, a cargo de CONAMA, los procesos de evaluación eran muy largos, tenían baja participación ciudadana y se estimó también que el Estado gastaba demasiados recursos en evaluar proyectos malos. Porque así como hoy, en ese entonces también más del 98% de los proyectos se aprobaba en su fase de calificación. Con la diferencia de que esos proyectos que llamemos antiguos llegaban a la adenda 1, 2, 3, 4, incluso hemos visto proyectos antiguos que tienen adenda 5. Esto no es algo positivo para el sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso se le puso una norma para evitar que eso sucediera así, porque finalmente, como dijo la abogada Soler, teníamos proyectos que son malos y que finalmente es el Estado el que los construye para que sean buenos. Los va mejorando migaja por migaja para que este proyecto sea aceptable y tolerable, y resulta que rara vez lo son cuando estos proyectos son ejecutados.
La ley 20.417, perdón, introdujo al sistema la noción de información relevante o esencial a través de la institución del término anticipado. Pero también produjo una forma distinta de entender cuál es el trabajo que debe hacer el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y esta norma, que es el artículo 15 bis, lo que dice que cuando falta información relevante o esencial, ¿cierto?, el servicio de evaluación ambiental puede poner fin anticipadamente a la evaluación, fundado en los pronunciamientos sectoriales, ¿cierto?, en el plazo de 40 días. Información relevante o esencial que no pueda ser subsanada por adenda. Ese es el requisito. Cuando el CEA recibe un proyecto que mira y dice como acá falta información esencial, le pregunta a los organismos sectoriales, ¿cierto? Entre todos dicen aquí falta información relevante o esencial y no va a poder ser subsanada por adenda durante el procedimiento. Dentro de 40 días se le puede poner fin a la evaluación. Eso es una norma nueva, pero vigente desde el año 2010, antes de que este proyecto haya ingresado a su evaluación. La información relevante o esencial es la misma de la que hemos estado hablando todo este tiempo. Es la línea de base, la descripción de los proyectos, la predicción de impactos, la fijación de medidas adecuadas para hacerse cargo de ellos, ¿cierto? Y esta es la misma información que se requiere para aprobar un proyecto bajo el supuesto de aprobación del artículo 15 en su inciso final. Entonces tenemos que, a partir de esta incorporación del concepto de información relevante o esencial, a partir de la ley 20.417, la pregunta de la calificación ambiental es, en una primera instancia, a propósito del término anticipado, la información que entrega el titular, ¿puede o no ser subsanada por adenda? Si la respuesta es no, se le pone término anticipado. Si la respuesta es sí, se continúa con el procedimiento de evaluación. Pero hay una segunda pregunta que se tiene que hacer el servicio al final de la evaluación ambiental, que es, finalmente, ¿subsanó el titular efectivamente la información que le faltaba? Porque naturalmente a los proyectos siempre les va a faltar información y de hecho con la propia participación ciudadana también los proyectos sufren ciertas modificaciones que debieran ser menores, de hecho. En este caso eso no se produjo. La información esencial que faltaba, pese a que este proceso siguió en evaluación, no sucedió. Y comprobación de eso es que la forma que tiene el reglamento actualmente vigente de medir si la información fue o no subsanada por adenda es poniéndole límite a las adendas. Y las adendas son 3. Y bueno, va a existir una tentación de decir que estos son normas del procedimiento y a nuestro modo de ver esto no lo es. Estos son normas interpretativas de una regla que es sustantiva. Hay un límite de medida de cuándo la información pudo o no ser subsanada por adendas. Ese es el régimen sustantivo. Y lo que dice el reglamento es que hay una adenda que es ordinaria, que es la primera respuesta a un primer Ixara, y eso es natural que existe en un procedimiento. Hay una adenda complementaria, que es la que contesta las observaciones que quedan después. Y hay una última adenda, que es la adenda extraordinaria, que solo procede en casos de que haya una necesidad calificada de seguir adelante con este tipo de documentos. El artículo 43, cito con su venia, dice, de ser necesario en casos debidamente justificados, se solicitarán las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que se estimen pertinentes, según lo establecido en los artículos 41 y 42 de este reglamento. El adenda 3 es una adenda extraordinario que procede en casos calificados. Aquí tenemos una adenda 4 que no tuvo ningún tipo de justificación. La única justificación es que quedaban observaciones. Entonces estamos en la lógica pre-2010, en la lógica de que los proyectos son malos y los tiene que construir el Estado, y finalmente el proyecto termina su evaluación cuando se acaban las preguntas. Esto, lejos de demostrar que el proyecto fue bien evaluado, que tiene una evaluación nutrida, demuestra que el proyecto es malo. Y además esto tiene relevancia por las razones técnicas ambientales que largamente hemos visto en estos estrados. El proyecto no está bien evaluado. El proyecto fue negligente y fue decidioso en probar ciertas causales de rechazo. Tenemos, por ejemplo, el caso que veíamos ayer respecto de la pluma salina. No existe el impacto porque solo aumenta un 5% de la salinidad en la bahía de Utralillo. Esa es una de las conclusiones. Vamos a ver
en las razones que voy a revisar a continuación, que sucede exactamente lo mismo. Por ejemplo, respecto del material particulado sedimentable, que será lo último que hablaré, también se dice que es poco. Y finalmente, ¿por qué es poco el material particulado sedimentable que se deposita producto del proyecto? No existe el impacto. Es el mismo caso. Es el mismo caso exacto. Y en este sentido, lo primero de lo que quiero hablar, para ya ir cerrando mi alegato, es respecto del rechazo producto de la inadecuada medida de mitigación sobre el chungungo lontrafelina. El chungungo es una especie también en peligro de extinción, al igual que las varias especies que se encuentran en la parte terrestre del proyecto y otras que se encuentran en la parte marítima, ¿cierto? El chungungo está protegido, entonces, por nuestra regulación, está especialmente protegido. El titular en el anexo 4 de la adenda 3, cuando categoriza adenda 3, recién descubre que tiene un impacto sobre el chungungo en la adenda 3. Volvemos a la misma lógica. Reconoce entonces que esta especie se encuentra fuertemente amenazada y en su informe señala que la principal causa de la amenaza al chungungo es la pérdida y deterioro del hábitat. Y esto no es ninguna sorpresa. Una de las principales causas de todas las categorías de vulneración son efectivamente la pérdida de hábitat, y esto es una responsabilidad que nosotros como especie humana tenemos. El titular señala que la baja presencia de chungungo que encontró al modelar la línea de base probablemente se deba a los altos requerimientos de hábitat de esta especie, el que ha sido sometido a perturbación, explotación y contaminación. Es decir, es el propio titular el que en el adenda 3 dice que esta especie requiere condiciones específicas de hábitat para poder vivir, digamos. Hasta ahí estamos muy de acuerdo con el titular. ¿Cuál es la medida de mitigación para el impacto entonces que produce respecto del chungungo? Esto es bastante curioso. El titular propone entonces que en lugar de compensar, no sé qué más podría hacer en verdad, no es mi trabajo tampoco diseñarles una medida, pero lo que propone el titular es que va a instalar 6 a 10 refugios, tampoco tengo idea porque es un número indeterminado, 6 a 10 refugios bajo los pilotes del muelle del puerto durante la etapa de construcción, esperando entonces que los chungungos vayan a habitar a estos refugios. Para diseñar esta medida de mitigación, rechazada por el Comité de Ministros, se basa en un paper de Alfaro Chigueto, Valqui y Mangel del año 2011 de Perú. Y dice entonces que las nutrias marinas, cito con su venia, disculpe, las nutrias marinas pueden hacer ocupación de estructuras como muelles, bajo y transitando entre tuberías, espigones, rompeolas y barcos varados, utilizándolos como descanso y o refugios temporales, e incluso permanentes. A partir de esta cita, el titular concluye que el chungungo tiene gran capacidad de adaptación al hábitat. Y esto no tiene ninguna coherencia con su diagnóstico inicial, que es el diagnóstico real, el que viene de la clasificación de la ICN del Ministerio de Medio Ambiente, donde dice que la primera causa de amenaza del chungungo es la pérdida de hábitat. ¿Cómo va a ser que un animal que es altamente adaptable a las alteraciones de su hábitat sea a la vez amenazado por la alteración del hábitat? Esto no tiene ningún sentido, señoría. ¿Y por qué no tiene ningún sentido? Porque si el titular hubiese sido riguroso para examinar el paper del que estaba hablando, lo que dice realmente, y cito con su venia nuevamente, bastante breve, durante las observaciones realizadas por los autores entre el 4 y 6 de diciembre de 2009, se observó un individuo moviéndose cerca del muelle artesanal. Durante los 3 días de observación, la nutria marina se refugió repetidamente debajo de la estructura del muelle, la cual presentaba restos de basura y desperdicios. De partida es una situación excepcional. Vieron a un chungungo que se metió debajo del muelle y lo siguieron durante 3 días. ¿Es deseable que el chungungo se adapte a vivir en la basura?
no es deseable que el chungungo se adapte a vivir en la basura. No es algo que nosotros estamos esperando. Entonces, lo que concluyen los autores de este paper es que las presencias erráticas o controversiales del chungungo motivan que haya más estudios sobre su hábitat. Esa es la conclusión científica, que es una conclusión de incertidumbre finalmente. Lo que dicen es que hay que estudiar más al chungungo. Y la propuesta del titular es hacerle refugio debajo del muelle para tal vez llegue a habitar y tal vez llegue a vivir en la basura igual que el chungungo que excepcionalmente se encontró en Perú. El estudio no avala en ningún caso una supuesta fácil adaptación de la especie a condiciones adversas y distintas a las de su hábitat natural, sino que todo lo contrario. No hay ninguna certeza de que lo propuesto por el titular mediante su medida de mitigación logre el efecto deseado. Lo más probable es que el chungungo desaparezca del lugar. Por último, y en relación a los impactos relativos al aporte del material particulado sedimentable, como ya se ha dicho en estos estrados, la controversia básicamente consiste en si el aporte del proyecto, que está por sobre la situación base, que es una situación de saturación, es un impacto que debe ser considerado significativo o no. Esa es la controversia. Para dirimir esta controversia hay que comprender algo bien específico del sistema de evaluación de impacto ambiental, que es la operatividad y la utilización de las normas de referencia. Algo dijo el titular al respecto. La norma de referencia procede cuando no hay norma vigente para medir un contaminante determinado o un efecto determinado. La norma de referencia que se ocupó para establecer un parámetro de medición del material particulado sedimentable es la norma de Huasco. Efectivamente, esto es así. Y cuestión que a mí me parece que es bastante útil, puesto que es un ecosistema, o más bien un sector similar al sector donde está emplazado el proyecto Dominga, en lugar de recurrir a otras normas de referencia que son derechamente extranjeras, donde el titular entonces tendría que probar que existe una similitud específica para poder aplicar esa norma en el sistema, en la medición de su proyecto. La norma de referencia, si bien es una norma entonces que no es derecho vigente, se transforma en derecho vigente en la medida que queda establecida como uno de los parámetros de la RCA. O sea, el proyecto absorbe la norma de referencia y la pone como parámetro de su propia actividad. Para eso sirve, para establecerse límites. Entonces, lo que hace es tomar la norma de Huasco, la verifica con la situación base en el área de influencia del proyecto Dominga y concluye que la zona está saturada respecto de esa norma que tomó como referencia, que es la de Huasco, insisto. La situación entonces de base es que está saturada la zona. Y Dominga dice, entonces yo sobre esta saturación voy a aportar un máximo mensual de 10,752 miligramos al día y 2,222 miligramos al día en concentración anual. Y de nuevo, estamos en el mismo escenario, porque el número suena bajo. Dominga dice, aquí no hay impacto. Una situación de saturación. Y también acá hay algo bien curioso. La norma de Huasco, como bien se dijo, o no se dijo también en verdad, como se esbozó, es una norma secundaria de calidad. La diferencia entre una norma secundaria de calidad y una norma primaria de calidad es que la secundaria lo que intenta es prevenir concentraciones de cierto contaminante en el medio ambiente o en algunos de sus componentes, ¿cierto? Acá entonces decimos que hay un contaminante que es peligroso para ciertos bienes protegidos, el medio ambiente, algunos de sus componentes, ¿cierto? Entonces yo le voy a poner un límite. Es una norma secundaria. La norma primaria es para proteger la salud de las personas. La concentración en el ambiente, por ejemplo, una norma de aire, ¿cierto? La norma de material particulado 2,5 o 10, que está motivada por la protección de la salud de las personas.
Ese no es el caso. El caso es entonces que esta norma lo que pretende es proteger el medio ambiente o ciertos componentes. Y es verdad que la particularidad de Huasco es que existen olivos. Eso también es verdad. Suponemos entonces que el objeto de protección específico en Huasco son los olivos. Sin embargo, si trasladamos esta norma de referencia, como se hizo, a la realidad del Proyecto Dominga, nos encontramos que efectivamente no hay olivos en el área de influencia del Proyecto Dominga, pero tenemos un montón de especies de flora y de fauna endémica que también muy probablemente van a ser afectados por la situación de saturación y la sobresaturación que va a producir Dominga. Y esa es la razón de por qué el impacto se debe producir. No se debe despreciar el impacto porque el número es chico, su señoría. Esto es prácticamente infantil. Aquí se faltó entonces hacer un ejercicio efectivo de predicción de impactos, porque está bien, no hay olivos, pero hay un montón de otras especies que no sabemos cómo pueden ser afectadas por una situación de sobresaturación. Y eso no se realizó. Y por lo tanto, tampoco hay una medida asociada a ese impacto que obviamente no se produjo. Y solamente la conclusión que toma el titular y que espera entonces que el Comité de Ministros acoja es que el número es chico, pese a que está por sobre el margen de referencia que incorporé como obligación a mi resolución de calificación ambiental y no voy a hacer nada más al respecto. Por tanto, su señoría, y ya llegando al final de esta audiencia, ha quedado claro que respecto de todas las causales, de todos los aspectos técnicos ambientales que llevaron al rechazo de este proyecto, el titular ha sido completamente negligente al momento de entregar la información. Y nos pretenden convencer de que a través de una medida voluntaria, que es la Casa del Mar, medida voluntaria, no es una medida de compensación, ni de mitigación, ni de reparación, da garantías suficientes para que este proyecto pueda hacerse. Respecto de las medidas voluntarias, la autoridad ambiental no tiene ninguna capacidad ni tiene ninguna competencia para evaluar. El titular la sugiere y lo único que sucede es que eso se incorpora a sus obligaciones y el titular entonces se ve compelido a cumplirlo. Pero no hay un ejercicio de evaluación de una medida voluntaria. La autoridad no sabe si la Casa del Mar va a servir para lo que va a servir. La autoridad ambiental lo único que sabe es que el titular debe hacer la Casa del Mar. Y acá nos vienen a convencer de que esto sería la forma de subsanar prácticamente toda la falta de información que le falta al proyecto. Esto, su señoría, es incoherente con el sistema, es incoherente con la protección ambiental y es incoherente con los derechos que tienen las personas en el lugar, sus derechos humanos y los derechos de las próximas generaciones, para gozar de un sitio que es único en el mundo y que tenemos que tomarnos la responsabilidad de protegerlo de verdad. Con esto concluyo mis alegatos, solicitando nuevamente que se rechace la reclamación en todas sus partes. Muchas gracias. Ok, muy amable, muchas gracias. Bueno, habiendo finalizado los alegatos, entonces damos espacio para rectificar los errores de hecho que se hayan presentado. ¿Alguien? ¿Algún abogado? Buenas tardes, señor presidente. Leighton, adelante. Gracias. Es difícil sentarse acá después de 3 días y escuchar los alegatos. Señor presidente, mi solicitud es solo que nos mantengamos en las cuestiones de hecho y que por favor sea estricto en esto con todos los abogados. Sí. Porque si vamos a escuchar otra alegación, entonces no tiene sentido hacer rectificaciones. Está bien, está bien. Me parece bien. A mí me parece que usted no pautea el tribunal y nosotros sabemos, nosotros sabemos cuál es nuestra misión. Y también sabemos. ¿Estamos claros, señor? Ok, señor presidente, disculpe. Muchas gracias. Señor Leighton, por favor, continúe. Disculpe la interrupción. Lo único que iba a decir es que es difícil estar acá después de 3 días de alegato y que los invito, y sin poder hacerme cargo de los antecedentes,
les pido a los ministros que me hagan preguntas, la serie de preguntas, porque me voy a concentrar específicamente en los errores de hecho que detecté. Eso era solo lo que iba a decir. De hecho, tengo solo 6. Y quiero ser muy preciso. Primero, en relación a doña Javiera Calisto, y voy a identificar quién es el abogado y cuál es la rectificación de hecho y la referencia precisa, sin ninguna argumentación. Yo sé que eso fue complicado la otra vez. Lo primero, doña Javiera mostró 2 imágenes que distinguían entre hábitat crítico y hábitat de las especies clave. Y dijo que había una confusión en dichas imágenes. Esas son las imágenes que son 54 y 55 del anexo 1.7. Efectivamente, dichas imágenes tienen un error, y eso es lo que quiero reconocer. En la imagen donde dice hábitat crítico, o la imagen de hábitat crítico, no dice crítico arriba, pero sí lo dice en la leyenda. Y en la página 24, donde se explican los hábitats críticos, está entonces la confusión no es tal, la imagen está en el expediente como corresponde. El segundo punto, sostuvo que la reducción de la velocidad de los buques de navegación, es solo efectiva si se conoce las rutas migratorias. Yo me preocupé por eso porque he estudiado el tema y la reducción de velocidad es la medida más efectiva para evitar la colisión. Fui a ver la nota a pie de página 20 que ellos citan en su escrito y efectivamente no dice lo que ella dice. No me voy a pronunciar de ninguna argumentación y solo quiero acompañar a defectum videndi, que es lo que voy a hacer nomás, el oficio ordinario de la Gobernación Marítima de Castro, donde establece cuáles son las medidas más efectivas para hacerse cargo de la colisión de cetáceo. Don Diego Lillo sostuvo ayer que, y esto es muy sencillo, que el petitorio de la reclamada era solo retrotraer hasta la evaluación posterior al día después de la evaluación del ICE. Solo ver la página 179 de nuestro petitorio que dice algo distinto. Lo otro que dijo don Diego Lillo, y esto es más delicado, dijo que el modelo Visual Plumes debiese ser un modelo apto como para ser utilizados por universitarios y cuestionó como demencial el que no se modelaran los efectos del oleaje sobre el vertido. Para esto también quiero acompañar a Defectum Videndi las directrices de la evaluación ambiental de proyectos industriales de desalación de la jurisdicción de la Autoridad Marítima, de la Directemar, donde en su página 11 dice cuáles son las modelaciones de campo cercano, el modelo Visual Plumes 1 variante UM3. Y también dice cuál es el modelo que debe ocuparse para el campo lejano, el modelo Mike 3. Ese es el modelo que mide el oleaje. No hay un modelo, hay 2 modelos que miden la descarga de la pluma salina en el mar. Después, hoy día, doña Alejandra Donoso sostuvo que la perpetuidad del impacto no se podía permitir en el rajo. Lo cierto es que la duración del impacto para lo que sirve es para determinar la significancia y lo que convierte en este caso es un impacto significativo y que hay que tomar medidas respecto de él. Por lo demás, es la naturaleza de los proyectos mineros que los impactos duren mucho y, por tanto, existe una ley especial dictada al efecto, la ley de cierre de faenas mineras. En relación a la colisión con las aves, la información fue presentada al expediente del Comité de Ministros. El Comité de Ministros simplemente no se pronunció, omitió pronunciamiento. Y don Diego Lillo, ahora, y con esto estoy terminando, toda esta locución inicial respecto a las áreas de influencia no fue un tema reclamado por los terceros. No, ellos no hicieron reclamado. La única reclamación fue la nuestra y por tanto la competencia de este ilustre tribunal estará determinada por ellos. En relación al MPS, sostuvo que nosotros habríamos afirmado que porque es poco, no es significativo. Lo cierto es que no hay objetos de protección en el único punto donde se revela. No es que todo el ecosistema esté sujeto a altas emisiones por parte del proyecto. El punto que hicimos es que en un punto individual, no obstante haber una alta presencia de material particulado, la contribución era de 10 miligramos por metro cuadrado al día. Y el último comentario, que también es un error de derecho profundo, sostuvo que no hubo modelación de material particulado sedimentable. Si el propio Comité de Ministros aprobó o desechó el reclamo de que había habido estableció que había habido una correcta modelación por material particulado sedimentable. El propio Comité de Ministros lo resolvió y si estaba en contra habría reclamado. Eso es todo. Ok, muy amable, gracias. ¿Don Ezio? Gracias, señor presidente. No, yo solo quería hacer la solicitud de que fuera estricto, que ya la hice lamentablemente de una manera poco adecuada. Eso es todo. Ok, muchas gracias.
Y tú puedes, no sé si se puede sentar ahí porque ya si no hay otra intervención. Sí, yo tengo dos rectificaciones de hecho muy puntuales también del abogado Patricio Leighton. Él estableció en la diapositiva 54 y 55 en las imágenes del anexo 1.7 de la adenda número 3 que el hábitat crítico, esto es donde las especies se alimentan, dijo que era de 5 kilómetros, que son las áreas de exclusión. Pues bien, el paper que ellos citan, denominado Influencia de la productividad, la abundancia de la pesca y la ubicación de las colonias sobre la abundancia del yunco, establece expresamente que el hábitat de alimentación es de 25 kilómetros. Y la segunda rectificación de hecho que quiero realizar es que el paper que también cita el titular y que consta en el expediente administrativo de Cubat y Giambiani 2013 establece expresamente, y cito, de acuerdo a Silver et al. 2008, la solución más eficiente para reducir el riesgo de colisiones entre cetáceos y embarcaciones consiste en limitar las áreas donde estos concurren. Por lo tanto, distintas medidas de cambios de rutas se han implementado alrededor del mundo. Muchas gracias. Gracias. Su señoría, buenas tardes. Mi nombre es Raúl Pelembaldi, comparezco por delegación de poder del abogado Carlos Clausen. Tengo solo una rectificación de hecho respecto de la colega Javiera Calisto. Ella el día de ayer señaló para afirmar su premisa de que la línea de base de la ruta de navegación había sido efectuada solo en una campaña de 2 días. Dijo, y voy a ser textual, el expediente administrativo demuestra que hasta el tercer adenda, la información que había sido entregada recaía solamente en la bahía de Totoralillo Norte. Es decir, lo que ella indica, ¿no es cierto?, es que la información que se entregó es solamente en la bahía de Totoralillo Norte. Y eso arrojaría el expediente. Eso es completamente falso, señoría. Y para ello me basta mencionar que el reclamante, a fojas 3.435, entregó un listado de archivos en los que del 1 al 13 se indica información que está fuera de la bahía de Totoralillo Norte, con la que se construyó después la línea de base de navegación. Y dejo fotocopia del otro sí, a efecto Vivendi, y también me tomé la molestia de fotocopiar 2 apéndices, también a efecto Vivendi, que espero sean examinados por el tribunal, respecto al primero de un plan de gestión para la protección de cetáceos que incluye navegación desde Coquimbo hasta Totoralillo Norte. Y en segundo lugar, un complemento de línea de base con un informe consolidado de campañas de avistamiento de cetáceos desde Totoralillo Norte hasta los islotes de Pájaros. Eso, señoría. Lo mío muy puntual y muy breve. Sí. Don Enzo Costa hizo un par de afirmaciones respecto a la medida de compensación respecto a los pingüinos Humboldt, consistente en que la medida consiste en que las especies de pingüinos se nidifiquen en otra isla. En realidad eso no es la medida es mejorar las condiciones de nidificación para que no exista confusión. Y segundo, afirmó que en el islote de Pájaros 1 estaba el 80% de los pingüinos Humboldt. La verdad es que ese porcentaje está en Isla General, no está en Isla Pájaro 1 relevante, porque ahí se va a implementar o se implementaría la medida de compensación. También una muy breve precisión de Alejandro Donoso, que dijo que los cururos estaban en peligro de extinción, en rigor están en otra clasificación de preocupación menor. Esto fue modificado recientemente en el decreto 16 del 2000. Perdón, ¿qué nombre dijo la opción? Los cururos. Ah. Los cururos que mencionó que estaban en peligro de extinción, y lo que yo recuerdo, por lo menos, y lo que yo sé que en poco tiempo, que eso no es preciso, digamos. Y para ser riguroso, digamos, con los antecedentes. Y finalmente una confusión respecto de las argumentaciones de Don Ezio, que más bien inducía a pensar que debía revisarse lo que está en el expediente, y lo que establece claramente la Corte Suprema son los fundamentos del Comité de Ministros. Eso solamente, ministro. Muchas gracias. Gracias. ¿No, Rocco? Gracias, señor presidente. Las tengo anotadas acá, así que le pido excusas si bajo un poco más la mirada, ya que estamos fuera del espacio de alegatos propiamente tal. Tengo 3 acotaciones, precisiones de hecho. La primera en relación al alegato de ayer del señor Diego Lillo, el colega de Diego Lillo. Mencionó en algún minuto que
esta creación de valor compartido respecto de la comunidad que represento, se aplican fórmulas matemáticas ininteligibles. Eso yo creo que hay un error de hecho. Esto está contenido en un documento formal que se llama Acuerdo Marco para el Desarrollo de la Comuna de Liguera, que está extensivamente en escritura pública, que fue acompañado por esta parte en su minuto al tribunal, y ahí está lo que dije yo claramente en mi alegación, digamos, el procedimiento de cómo se va a determinar una vez operando en régimen este proyecto minero, el aporte sustantivo de este proyecto minero a la comunidad, las sumas de dinero que ya indiqué, pero no son fórmulas matemáticas ininteligibles, todo lo contrario. También quiero hacer una precisión a lo que le escuché al señor abogado Decio Costa. Dijo en su intervención del día de ayer que lo tengo anotado, que la destrucción de la zona donde se ubica la estación MPS1, algo aludió también el señor Leighton delante, sería irrelevante. No es así. Lo que nosotros hemos planteado es que en esa zona no hay objetos de protección. Me remito también a lo que dijo el señor Leighton para no en honor al tiempo. Y finalmente, ilustre tribunal, sobre la alegación de la abogada Macarena Soler, indicó que en relación a la arista ecosistémica, el proyecto minero Dominga habría sido tosudo o porfiado, me parece que fue porfiada la expresión que profirió en relación a no aportar este tipo de información. Ahí hay un error de hecho y lo quisiera relevar. ¿Por qué razón? Porque en la adenda número 1, lo tengo anotado acá en el anexo 4.10, corresponde precisamente a, comillas, base para el manejo ecosistémico de la biodiversidad asociada al proyecto Dominga, cierre de comillas, en donde se caracteriza precisamente el ecosistema marino y costero, y además se plantea directamente la posibilidad de crear un área marina protegida. ¿Por qué lo digo especialmente? No solamente porque hay un error, sino que también dice relación con lo que nuestra comunidad ha aportado al tribunal el día viernes pasado en relación a la propuesta científica que ha hecho la Fundación Melimoyu al Ministerio del Medio Ambiente el año pasado. Y sobre esto, dado que escuché delante el alegato de la colega Alejandra Donoso, no es que esta propuesta, esta fundación, que es bastante destacada en nuestro país, se haya hecho de espaldas a la comunidad. No, su señor ilustre, esto se ha hecho de cara a la ciencia, y eso me interesa que quede muy claro. Eso es todo. Bueno, habiendo terminado entonces con la aclaración de los puntos de hecho, pasamos ahora a algunas consultas que pudiera tener los ministros acá del tribunal. En primer lugar, empiezo por acá. ¿Alguna consulta? ¿No? Bueno, yo voy a tener algunas, realmente algunas. Bueno, las preguntas van a surgir de estos 3 días. Ninguno de los 3 ministros hemos visto esta causa. Son ministros inhabilitados y por lo tanto el expediente creo que son, según me dijeron, como 40.000 fojas. Así que un poco de paciencia, ya que ya tenemos tiempo para meternos en esto. Pero voy a hacer algunas consultas que puedo que las haya interpretado mal, ya que precisamente soy el ministro científico. Acá. A ver, respecto a esa discusión que hay, esto es una apreciación de veracidad de las publicaciones. De repente vemos que mis publicaciones sirven, las otras publicaciones están mal. Mis informes sirven, los otros informes no sé quién lo escribió. Bueno, en esta situación la resolvemos nosotros. Hay categorías acá, los informes los escriben determinadas personas, se hacen cargo de lo que escriben, las publicaciones tienen otra categoría, pasan por distintas etapas, hay selección de comités de editores y por lo tanto también están separadas en Q1, Q2, Q3, Q4, de acuerdo al índice de impacto que pueda tener, pero eso es materia de nosotros, o sea, ponerse a descalificar una publicación que las tuyas sirven, creo que no corresponde. Por lo menos nosotros sabremos darle el valor y el nivel que cada una de ellas pueda tener. Vamos a partir con el señor Leighton, ya que lo veo ahí sentado. Usted me dice, ¿me equivoco o escuché bien? Me pareció escucharle
que dijo, si la línea base hubiera sido hecha en solo 2 días, el proyecto debe ser rechazado. Correcto. ¿Me podría aclarar un poco si estoy mal, si está bien? ¿Por qué? Nos parece que esta afirmación es una afirmación evidentemente provocadora, pero lo que busca exactamente es eso. La excelentísima Corte Suprema, cuando resolvió este caso, estableció específicamente que la principal causa de rechazo, está en la página 4, la principal causa de rechazo es el entendimiento de que el Comité de Ministros a su vez habría sostenido que la línea de base para la actividad de navegación, para ser preciso, fue hecha en 2 días. Y en esto me parece que vamos a estar todos de acuerdo. Si este ilustre tribunal llega a la convicción de que efectivamente la línea de base se hizo en 2 días, debe ser rechazado. Esa afirmación estoy autorizado para hacerla. Ok. No se rieron por atrás, pero me puse más nervioso yo. Ok, gracias. Continúo con el Servicio de Evaluación Ambiental. En vista de la discusión que se ha suscitado, ¿bajo qué criterios o parámetros medibles o cuantificables consideraría la eficiencia de la línea base del medio marino? ¿Cuáles serían los criterios, por último, que se considerarían mínimos? A ver, primero, señor presidente, ¿puedo hacer una pequeña acotación respecto de la pregunta? Sí, no hay problema. Un tema que se ha discutido de forma permanente respecto a la línea de base, creo que es importante hacer una precisión. El proyecto tiene una línea de base de medio marino, eso se hizo. Distinto es que posteriormente, en el marco de la evaluación, se haya solicitado específicamente ampliar esa línea de base, específicamente para incorporar las obras de navegación que tienen que ver con el transporte de concentrado de hierro y el paso de los buques graneleros. Entonces, cuando se habla de la campaña de 2 días, lo que se está refiriendo es esa ampliación de línea de base que efectivamente se realizó para ver el impacto que podía generar el paso de los buques. Eso es lo que se determinó, que en 2 días era insuficiente determinarlo. Creo que eso es importante tenerlo presente, puesto que también está claro ese punto en el anexo 1.7 de la adenda 3, donde se señala específicamente que la ampliación de la línea de base tiene ese propósito. Ahora, si me puede repetir su pregunta, porque para tenerla más clara. Sí, era respecto a cuáles son los parámetros, criterios que ustedes consideran medibles, cuantificables, que lo podrían considerar como una suficiencia de la línea base del medio marino. No hay una respuesta específica para esa pregunta. En concreto, lo que se hace en el marco de la evaluación es determinar en base a la discrecionalidad del Comité de Ministros y de la Dirección Regional, en base a los antecedentes que se van presentando por los distintos órganos sectoriales. Por lo tanto, yo no podría decirle, mire, una línea de base de medio marino que hubiera incorporado las rutas de navegación hubiera tenido que incorporar estos criterios o incorporar tales elementos. Lo que sí se determinó es que esa línea de base de medio marino respecto a las rutas de navegación era suficiente, ya que no comprendía toda la variabilidad estacional de las especies que habitan en ese ecosistema. Pero ¿usted podría considerar que la estacionalidad, temporalidad, metodología y la pertinencia podrían ser elementos importantes en la determinación de la línea de base? Sí, efectivamente. Ok. ¿Puedo clarificar mi respuesta anterior para que cerremos ese loop y que estemos todos de acuerdo en cuál es el objeto de la controversia? Yo digo que la línea... No me vayan a... Si la línea de base para la actividad de navegación es de 2 días. O sea, de verdad yo estoy diciendo que la línea de base está constituida por mucha más información. Sí, no, sí, eso lo tengo claro. Voy a seguir con el SEA, ya que para no dar vuelta a la página de nuevo. Podría haber escuchado ayer que usted habría dicho que no habría cuestionamiento del SEA, voy a decirlo así, respecto al desarrollo del proyecto en área de influencia del pingüino de Humboldt. Sin embargo, no se estaría de acuerdo con las medidas del impacto en los procesos de nidificación y de compensación. Sí, efectivamente no hay un cuestionamiento, o sea, hay que distinguir 2 cosas. Una cosa es que efectivamente se determinó por parte del servicio que las zonas de protección y la Reserva Nacional eran parte del área de influencia, sin perjuicio de que el titular de forma constante señaló que esto no era así. En segundo lugar, sí se determinó que la línea de base de medio marino, de forma general, se reconocía el impacto significativo sobre el pingüino de Humboldt, pero se determinó posteriormente por parte del Comité de Ministros, en base a los antecedentes presentados, que la medida de compensación establecida, que era la
fondo, eliminar las ratas de el islote tetoralillo, pájaro 1, disculpe, no era una medida de compensación adecuada, puesto que no permitía una equivalencia y digamos la medida per se no se comprobaba que efectivamente iba a haber una equivalencia posterior. Distinto es que en el marco de la ampliación de la línea de base y las rutas de navegación también se haya determinado que, puesto que la línea de base es incompleta, no puedo tampoco identificar los impactos significativos de esa actividad del proyecto y por lo tanto tampoco puedo determinar si las medidas de mitigación, compensación y reparación serían suficientes. Ok, gracias. Y también el Servicio de Evaluación Ambiental informa o reconoce que, de acuerdo a Senapesca, no habría afectación de las AMERP en una descarga de salmuera a 700 metros del borde costero, La Pluma. Sí, efectivamente, de forma consistente se determinó que no existía de forma directa una afectación a las AMERP, que es distinto a no haber, al fondo, a la falta de información que se consideró para efectos de determinar si se generaba un impacto significativo por la descarga de salmuera, puesto que ese impacto que se genera en el lugar de descarga podía generar impactos indirectos a futuro en las AMERP. Pero no se determinó un impacto directo sobre estas, más bien se descartó y por lo tanto lo que se estableció fue un compromiso de seguimiento voluntario en virtud del cual si es que se llegara a verificar un impacto, va a haber un repoblamiento de las especies afectadas. Ok, gracias. Vuelvo acá entonces al señor Leighton. Seguimos con el señor Leighton. Dominga no utilizará las aguas del minero. Afirmación cierta, ¿verdad? Categórica. ¿Existen estudios entonces para que el sitio o lugar que ustedes escogieron para reinyección, ¿no? de una certeza de que eso funciona? Porque hubo un cuestionamiento respecto a que no había ningún estudio, no había nada respecto a eso. Muy lejos de la realidad el que no haya habido ningún estudio, por lo demás, gran cantidad de estudios. Lo que se ha determinado es lo siguiente, voy a tratar de explicar, en la visita de terreno va a ser es bien evidente verlo. El flujo subterráneo de las aguas del acuífero está inyectado, o más bien el rajo se inserta justo donde pasa el flujo, 11 litros por segundo. Esa es la cantidad que está estimada que pasa por esa zona. La construcción del rajo implica que este flujo de agua iba a ser interceptado por el rajo y por tanto iba a aflorar por el rajo. Producto primero de la participación ciudadana anticipada y la grave crisis hídrica de esta región, el titular, en vez de hacer uso de este derecho legal, que son las aguas del minero, se comprometió a, mire el ejercicio de lo que hace el titular, va el agua así, hay un rajo acá, va a captar acá con pozos, va a captar las aguas, la va a desviar y la va a reinyectar para mantener el flujo natural de las aguas. Lo va a hacer de manera superficial y subsuperficial. En la visita de terreno anterior vimos exactamente dónde es que se va a reinyectar las aguas. Entonces, por eso es que hemos sostenido que no hay impacto, porque vamos a captar, desviar y reinyectar. Gracias. Tuvo muy precisa mi respuesta. No es que haya sostenido que no haya impacto, al contrario, hay impacto y por tanto debo aplicar una medida. No hay un impacto después de que aplico la medida, que es lo que acabo de decir. Creo que alcanzó a aclarar algo, pero me gustaría que lo especificara más respecto a la obsolencia del proyecto, ¿cómo se llama? El cálculo, la fórmula para determinar el índice de fuerza de inercia partido por la fuerza de gravedad, ¿no? No, me das una discusión técnica, me va a matar. No. Pero conozco el tema. Aquí básicamente lo que se planteó respecto al modelo Visual Plumes es que está descontinuado. Sí. Eso es correcto. No me el 2014 habría estado descontinuado y por lo tanto es casi de uso universitario. Eso fue lo que se dijo. Sí. Y yo lo que acompañé ahora es la guía de la Directemar. Perdón, de uso universitario, estoy diciendo son tipo de alumnos. Sí, si no estoy... yo me imagino que asumieron que era universitario porque era gratuito. Porque lo cierto es que el modelo sigue siendo sofisticado y complejo. Nosotros lo afirmamos también. Todos los proyectos hoy día establecen y utilizan eso, porque la guía de la Directemar me dice que tengo que ocuparlo. De hecho, si ocupo otro modelo, que no sé, alguno de los tres que están ahí, no me validan el dato. Entonces, cuando alguien me dice que es de uso universitario, yo me imagino que, no voy a comentar de más. Pero lo cierto es que lo único que se constató es que está descontinuado y que es gratuito, pero sigue siendo el que recomienda la autoridad utilizar para hacer la modelación. Lo que tal vez debiese explicar, además se afirmó que no había una modelación. No es correcto, hay dos modelaciones.
Esto es súper importante. De hecho, en la propia guía describen, hay dos modelos, campo cercano, que es donde produce la descarga en sí misma, y campo lejano, el comportamiento en la bahía en sí mismo. Entonces, lo que se modela es cómo se comporta la descarga salina una vez que se produce la descarga en sí misma. Descarga. Ok, gracias. Y finalmente con usted. No, pues, Sí, por supuesto. A mí me quedó de vuelta el tema de lo viejo, cuando me dijeron, cuando me discutieron después y ahora preguntó el ministro, sobre la reinyección de la agua. No es llegar y botar agua en alguna parte, ¿está estudio hecho completo de cómo se va a reinsertar en el acuífero? Así es. Está específicamente... Está acompañado, sí, absolutamente. De hecho, quiero puntualizar, la DGA jamás cuestionó la efectividad de la medida. Esto fue discutido por los 3 años, pareciera una cosa terrible, pero fue perdón. ¿El comité de ministros lo hace cuestión? No, lo que cuestiona exactamente los dos temas, la duración y cuestiona que está supuestamente delegado a un tercero. Pero está el modelo hecho, está la cantidad establecida, cuándo, dónde y en qué minuto. Porque lo que debo hacer es restablecer las propiedades básicas del lugar. Espera, un poquito. ¿Es sobre este punto? Ah, ok. Creo que es importante precisar respecto a este punto que es efectivo que la DGA se pronunció conforme respecto a las modelaciones y el impacto significativo ha sido identificado y no cuestionado. Lo que el Comité de Ministros determinó es que la medida es inadecuada. Se ha hablado en esta instancia respecto a la perpetuidad de la medida y cómo las faenas mineras efectivamente generan impactos significativos y en muchos casos irreversibles. Sin embargo, el análisis que ha realizado el SEA en estas materias tiene que ver con la proporcionalidad de la medida en razón del tiempo de duración del proyecto. Entonces, en este caso tenemos una medida de perpetuidad que se confronta con un proyecto que dura 26,5 años. Entonces, el racionamiento del Comité de Ministros tiene que ver con la proporcionalidad de una medida de mitigación a perpetuidad, que en algunos casos puede ser posible, sobre todo en proyectos de faenas mineras, digamos, de larga duración, versus un proyecto que sería desproporcionada a una medida de perpetuidad en consideración a la duración del mismo. Eso creo que es importante clarificar cuál es el criterio de por qué el Comité de Ministros determina dicha medida como no idónea, que por lo demás, si bien la DGA estuvo conforme con las modelaciones y la identificación del impacto, fue la misma DGA la que consideró que la medida no era idónea, sin perjuicio que también la DGA reconoce que ellos no son el órgano competente para tomar esa decisión. Por lo tanto, corresponde al servicio haberla adoptado. Gracias. Al señor Leighton, a ver si he entendido bien, ¿por qué se sustenta la propuesta de las zonas de resguardo biótico considerando solamente información bibliográfica? Usted lo preguntó delante, se lo preguntó al SEA, no me quise meter para después que no digan, pero no, estoy ansioso por explicar todos estos temas porque son temas que venimos trabajando muchos años. Lo que sostuvimos nosotros es que lo que uno debe hacer en la evaluación ambiental es caracterizar el entorno, los objetos de protección y la actividad que se desarrolla en esa zona. Eso lo presenté en mi alegato y no voy a ahondar en eso. Entonces, lo que yo debo hacer, y no hay norma alguna que diga cuál es la cantidad de información que yo debo llegar, sino que debe ser suficiente. En este caso, recordemos que la evaluación del Comité de Ministros es que se sustentó en 2 días. Como usted bien afirmó, bueno, más bien, usted afirmó lo que yo afirmé, que la información no es solo esos 2 días, sino que también hay una serie de información bibliográfica que nos permite, y en esto por eso es tan relevante el anexo 21, que caracteriza, que fue acompañado ahora, caracteriza componente, objeto de protección por objeto de protección, cuáles son las campañas propias, las campañas de terceros y toda la información que fue allegada. ¿Alguna propia? Mucha información de pingüinos, 10 campañas de pingüinos, una campaña del pato yunco para descartar la existencia en el lote Pájaros 1. Es decir, se caracterizó a lo menos 2 campañas de 4, o sea, 2 épocas distintas para cetáceos, más la información bibliográfica existente para definir dónde está. Cuando uno habla de los hábitats críticos... Perdón, ¿cuántas campañas hicieron ustedes en terreno? Son innumerables, pero de pingüinos son 10, de pato yunco pato yunco para descartar la presencia del pato yunco en el islote Pájaro 1, que es el que pasamos a 5 kilómetros, para descartar la presencia. En la islote Tilgo se hicieron 4... ¿Por qué se le cuestiona que solo en 2 días realizó la de las líneas de navegación? ¿Es eso efectivo? Es excelente pregunta. ¿Qué hice solo? No, pues que ese es exactamente el punto. No hice solo 2 días. Eso es un error en lo que nosotros hemos sostenido respetuosamente. Pero es que usted
8, 3 y 4 de un mes de un determinado año. Eso es lo que se dice, lo que se ha sostenido y lo que hemos escuchado reiteradamente. Usted, si mal no recuerdo, dijo que no había sido en 2 días porque además había acompañado abundante información bibliográfica, lo que no se condice con hacer una campaña, como le llaman, de respecto de la estacionalidad y demás antecedentes que escuchamos acá sobre la construcción de una línea de base. Absolutamente correcto, tiene toda la razón. Lo que pasa es que lo que pareciera ser que el Comité de Ministros esperaba es que yo hiciera campañas de las rutas de navegación. Pero es que en ese caso, referidas a la estacionalidad, porque de lo que yo entiendo, la fauna marina y la fauna de aves que circula por el sector, que dicho sea de paso de alguna manera ubico, no es igual en verano que en invierno, que en otoño, que en primavera. Exacto. Y eso es lo que se le cuestiona. Entonces, 2 días me parece que, si mal no recuerdo, corresponde a la estación de primavera. Así es. ¿Y qué pasó con el resto del año? ¿Cuántas ballenas hay? ¿Cuántos pingüinos llegan? ¿Cuántas avecitas vuelan por allí? ¿Cuántos pececitos hay en el ambiente en invierno, o en verano, o en otoño? Exactamente. Eso es lo que se le está cuestionando. Exactamente. Tenemos la controversia completamente clara, lo que tal vez no tenemos completamente claro lo que yo he sostenido, porque lo que hice en mi presentación es demostrar que para poder hacer todas esas imágenes donde caracterizo la ubicación, los hábitats críticos, las especies de forraje, los hábitats infauna, cómo para caracterizar y hacer todo eso, por eso es tan relevante el anexo 1A7, es clave. Porque ese anexo dice, es el resumen. Cuando uno mira línea base, la campaña de 2 días aparece en un apéndice, mencionado es campaña complementaria de 2 días, y hay un montón de información. Pero uno mira el siguiente, o de hecho tiene que ser el previo, dice resumen de toda la información contenida en el expediente, y aparece toda descrita y detallada. Y por eso, de hecho, los reclamantes de la ciudadanía de alguna manera se contradicen, porque primero dicen que son 2 días, y después dicen que es insuficiente cuando miran las propias imágenes que nosotros mostramos. Yo no puedo hacer una caracterización de todas las hábitats de las especies con 2 días. Tengo que ocupar toda la información. Y lo que es más clave, y por eso con esto me sirve para cerrar un poco el mensaje que he querido transmitir. El punto que queremos transmitir es que con esa información que hemos caracterizado con información propia de terreno y de terceros, podemos establecer los hábitats, y particularmente los hábitats críticos. Y al establecer las medidas, podemos descartar los impactos. ¿Cuál es la virtud de esto? Es que las medidas operan siempre. Las medidas operan de permanente. Tienen el efecto de ocupar de manera... Entonces, la estacionalidad está considerada porque asume el escenario más conservador, el más cautelar, el más conservador de este medio ambiente. Pero el anexo correspondiente. El anexo es clave, pero su mirada está perfecta, ministra. Eso es exactamente lo que hay que... Porque era una preocupación... Sí, perdón, es lo que tengo que demostrar. Si no lo logro hacer... Ok, y creo que es la última pregunta, porque si no seguiríamos acá casi 2 días más. Encantado, ministro, me quedo feliz. Pero, ministro, por favor. Se entusiasmaron los ministros. Por favor. Bien como operaba y como una resolución que se plantea acá es cómo que esto puede, en realidad todo lo que se dijo está en unas condiciones de visibilidad buena, porque tenemos la situación nocturna y fundamentalmente lo que hablaron, y que acá hay mucho en el área Contena, la situación de la neblina que afecta, la negra que afecta precisamente la visibilidad. ¿Hay estudio, el estudio abarca esa situación? ¿Afectación a través de esta parte del proyecto? Es muy buena la pregunta, porque es un tema complicado. Porque este tema no fue cuestionado durante la evaluación ambiental, solo apareció durante la instancia recursiva. Y en la instancia recursiva acompañamos los antecedentes que están en el expediente, que son la existencia de 2 guías que regulan específicamente la colisión con los murciélagos, con las especies que están en la zona, y el Comité de Ministros no se pronunció. Dijo, lo único que sostuvo, de hecho es tremendamente relevante la forma en la cual el Comité de Ministros le hace la pregunta a los servicios, le dice, ¿este tema fue evaluado? No. Perfecto, el proyecto rechazado. Pero si ni siquiera... A ver, es que hay un punto importante, y en eso me acuerdo de la pregunta de mi colega.
como digo, yo soy algo oriunda de esa zona, conozco la realidad geográfica y todo eso. Y resulta que ahí la camanchaca es frecuente. Y eso es una variable que debió considerarse en relación a las mallas eólicas. Y usted me dice que a ese respecto no hay, y que fue rechazado precisamente porque no había sido evaluado. Bueno, tal vez la razón por la que fue rechazado es precisamente porque no consideraron una variable que es muy importante dentro de la zona del norte chico de Chile. Absolutamente. El punto es que yo no soy especialista en Camanchaca. Recordemos que estas barreras eólicas tienen 18 metros. No son los lugares donde habitualmente se captura la Camanchaca. Es que no estamos para capturar Camanchaca, estamos para evitar que las aves choquen con ellas cuando hay Camanchaca. Ese es el sentido de lo que le están preguntando. Si me lo hubieran preguntado en el Comité de Ministros, yo lo podría haber respondido, porque insisto, yo ahora estoy haciendo, usted me está preguntando algo en frío, pero si el Comité de Ministros me lo hubiera preguntado, yo podría haber respondido. El punto es algo que salió acá, Pero ese es exactamente el punto, que aquí lo que estamos discutiendo es si la resolución del Comité de Ministros tenía fundamento al haberme rechazado. Y el punto es que no me dio el fundamento ahí para yo, o ya me lo cuestionaba y yo respondía, que de nuevo lo que resolvió la excelentísima Corte Suprema es que el Comité de Ministros tiene amplísimas facultades de mérito y de fondo para revisar los antecedentes del expediente. Que me lo pregunte, que me lo cuestione, le respondo. O sea, que surja ahora que los opositores al proyecto se transformen en el Comité de Ministros para darle el contenido a la resolución que no tiene la resolución reclamada, me es difícil. Sí. ¿Esto para qué quede? La última pregunta al SEA. Aquí uno de los principales cuestionamientos es la línea de navegación, porque no se hizo los estudios pertinentes. ¿A qué fauna marina puede eventualmente afectar la navegación como tal? Me da un momento, lo tengo aquí. En el informe tenemos en el adenda 3, en el anexo 1.7, pero no, hay plan de enriquecimiento, plan de medidas de mitigación. En el anexo 4.3b de la adenda 3 existe el plan de medidas de mitigación de impacto sobre cetáceos costeros. En ese documento se especifica todo el tipo de fauna que se encuentra en dicha zona. Y invito al ministro a revisarlo con mayor detalle. Déjeme aquí... No, pero el tema de la pregunta es, ¿a cuál fauna? Cetáceos mayores y menores. Cetáceos, ya. Cetáceos mayores y menores, ballenas jorobadas, pingüino de Humboldt, el chungungo, el pato yunco. ¿Cómo afecta al pingüino de Humboldt? Lo que se ha identificado en el marco de la evaluación, que como señalé, no es un impacto que está siendo cuestionado en el marco de la línea de base original, tiene que ver con la nidificación del pingüino de Humboldt en el islote Tetralillo Norte. Pero el nivel de navegación que tiene el proyecto, que no es mucho, ¿cómo va a afectar la nidificación? Es que por eso hay que distinguir dos cosas. En primer lugar estaba la línea de base inicial, que tenía que ver con la construcción del puerto. Y en dichas circunstancias se estimó que había un impacto significativo donde nidifica el pingüino, que es en el islote de Tetralillo Norte. Después vino la discusión respecto a cómo se afectaba a dichas especies con la circulación de los barcos. Efectivamente se determinó que la ruta por donde pasaban, que se ha mostrado en distintas imágenes, podía causar también un impacto por cómo se alimentan los pingüinos. Había una discusión respecto a si el área donde los pingüinos y otras especies se alimentan tiene que ver con 5 kilómetros a la redonda del lugar donde nidifican, o si eso se extiende a 20 kilómetros, 30 kilómetros, 40 kilómetros. El Comité de Ministros, en base frente a estas preguntas, tuvo a la vista los distintos pronunciamientos de los órganos sectoriales. En esta materia, por ejemplo, CONAF planteó de forma detallada en su pronunciamiento en el marco de la reclamación administrativa esta circunstancia, que efectivamente la información entregada por el titular en relación a estos 5 kilómetros no era tal y que podía darse la circunstancia de que el trayecto en base al cual los pingüinos se nadan para conseguir alimento para sus crías se extiende más allá de estas zonas y por lo tanto podría suceder la situación que sus zonas de, digamos, alimentación chocaran con las zonas por donde pasan las embarcaciones. Eso es la situación que se está discutiendo y por eso es importante distinguir aquellos impactos que tienen que ver con la construcción de aquellos impactos que tienen que ver con el paso de los buques y también distinguir
entre las fases de operación, de construcción y de cierre, porque todo el fondo se va analizando de forma separada. Y efectivamente los impactos del Pingüino o del Chungungo en la fase de construcción puede ser distinta a la que se incorporó posteriormente, que tiene que ver con el paso de los buques graneleros. No sé si clarifica la pregunta. Respecto a las preguntas sobre las campañas adicionales que se realizaron en terreno, o sea, es efectivo que se realizaron campañas adicionales en terrenos, pero estas no se realizaron en las rutas de navegación. Por ejemplo, se mencionan campañas del Pingüino de Humboldt. Esas campañas en terreno del Pingüino de Humboldt se realizaron ¿dónde? Se realizaron en el islote Pájaros 1, que es donde se aplicarían las medidas de compensación por el tema de la nidificación del pingüino. Exacto, no en las rutas de navegación. Y también una pequeña acotación, ministra. ¿Es efectivo que en el marco de la evaluación no se habló jamás de la avifauna y su impacto en relación a las barreras eólicas? Este fue un punto que efectivamente surgió en el marco de la resolución del Comité de Ministros, pero aclarar que dicho pronunciamiento cabe dentro de las facultades amplias del Comité y que estas materias fueron levantadas por los órganos sectoriales en el marco del recurso de... lo planteó, si mal no recuerdo, la Subsecretaría de Medio Ambiente. No es que la resolución, digamos, puede ser cuestionable, y así lo dijo la misma excelentísima Corte Suprema, la extensión de la explicación que dio el Comité de Ministros en su resolución. Pero hay que tener presente que dicha resolución también se sustenta en los diversos pronunciamientos sectoriales de los órganos competentes, porque el Comité de Ministros son ministros de Estado que no tienen los conocimientos técnicos. Por lo tanto, hay que tener presente que esa resolución se sustenta en los pronunciamientos sectoriales técnicos, pero a la vez esos pronunciamientos sectoriales técnicos también tienen que tener cierta consistencia con lo que vino antes, que fue con la evaluación ambiental, y también recordar que también sucede que a veces los organismos sectoriales exceden su competencia y se refieren a materias que efectivamente no deberían pronunciarse, y eso es algo que este ilustre tribunal tiene que revisar en relación a este caso. Ok, señor Leighton, algunos de los litigantes informan que la mayor, si me acuerdo, era como que la mayor frecuencia de muertes de ballenas está ocasionada por impactos con barcos. Según su información, no sé si es de la Gobernación Marítima, por eso le pregunto, habrían 2 colisiones de ballenas con barcos en 26 años. ¿Qué tan es así? Mis afirmaciones fueron bien precisas. La mayor causa de muerte de cetáceos es por colisiones con buques, pero esto es cuando no se aplican las medidas que la restricción de velocidad. Cuando los naves... Todo esto, 10 nudos o un máximo de 10 nudos es bastante lento, son 18 kilómetros por hora. Entonces, cuando no se aplican las medidas, efectivamente los cetáceos colisionan y mueren. Lo que se busca con la aplicación de estas medidas es que primero evitar las colisiones, para eso tenemos vigía, y eso son las medidas que por lo demás suenan de repente, la otra vez calificaron de absurdas las medidas, son las mismas medidas que aplica la Gobernación Marítima de Castro, que son las que dije acá, y que aplican en California, en todos lados, las mismas fuentes de los informes que presenta Oceana. La medida más efectiva es reducción de velocidad. Adicionalmente, uno debiese contar con vigías para hacer una georreferenciación, de ir ajustando efectivamente dónde se van. ¿Me va a acompañar? Viene a confirmar. Yo acabo de citar un paper. ¿Puedo terminar? Sí, por favor. Muchas gracias. Entonces, la principal causa de muertes es la colisión cuando no hay medidas de restricción. Las medidas recomendadas son las que aparecen, como digo yo, en la Gobernación Marítima, que son estándar a nivel global e internacional, que adicionalmente sería bueno georreferenciar y localizar. Es lo mismo que dice la Gobernación Marítima, que son las medidas. Agrega una medida que no tenemos nosotros, que es interesante, que es reducir la velocidad durante la noche a 8 nudos. Es algo que podría haber establecido el Comité. ¿Aquí se había establecido de día 3 una reducción? Es que son 10 en la entrada y 3 en la zona de portuaria, que son para las maniobras locales. Solo para dejar establecido, en la entrada y en la salida, el buque ni siquiera va a alcanzar a llegar a los 10 nudos. Por eso es que porque anda muy lento, está partiendo. Estos son naves grandes. Y en ese contexto, con un barco a la semana partiendo y llegando, el efecto es limitado.
Ok, ¿y de dónde salió la información de 2 colisiones en 26 años? Sí, buena pregunta. Esa fue en la visita a terreno. El comandante de la patrullera está en acta de la visita inspectiva. Le preguntaron al comandante de la patrullera, le preguntaron a la bióloga y a él, y ellos dijeron que en su experiencia personal ellos no habían visto nunca muerte y solo habían presenciado 2 colisiones. Y eso sin medidas, porque insisto, hoy día todos los barcos pasan a menos de 10 kilómetros sin medida alguna. Ya, ok, ya. Ministro, usted se refirió a los distintos estudios realizados. Nosotros el estudio que citamos es un estudio que fue citado por Dominga en el expediente, el que dice que la mejor medida es establecer líneas establecidas bajo información científica, en los cuales las rutas de navegación de las embarcaciones no se topen con las rutas de embarcación de los cetáceos. Entonces, no estamos citando un paper distinto, estamos citando el mismo paper citado por la contraparte. Y por otro lado, quiero establecer que en el expediente administrativo se señala expresamente por Senapesca que en los últimos 50 años no hay embarcaciones en esas bahías y en el fondo, y en la parte, no en alta mar. Entonces, difícilmente pueden haber colisiones con cetáceos si no han habido en los últimos 50 años grandes embarcaciones. Creo que mi colega García Costa quería decir algo. Si me lo permiten, señor. Lo dejo, señor, eso, diga. Lo veo con mucha ansia. Son 2 cosas, o sea, son 3 cositas, pero 2 ya se dijeron. 50 años y que la información de las dos ballenas es la información que oralmente transmitió en un momento puntual quien estaba navegando con el expresidente del ilustre Tribunal Ambiental. Lo que sí me interesa decir es que la ley 20.293 en su artículo 2 establece cuáles son las actividades prohibidas respecto de los cetáceos. Y que el ámbito de protección de los cetáceos, van a ser 30 segundos, el ámbito de protección de los cetáceos es un poco más amplio que solamente no darles muerte. Okay. Eso debió haber sido estudiado. Vamos. Sí. Ya que está ahí, ya que se sentó ahí, una consulta. Usted reiteradamente, creo que lo hizo así o así lo escuché, dice que es fundamental, y yo opino lo mismo, escuchar a la comunidad. ¿No es cierto? Ok. Pero usted dijo en el proceso PAC. Y entonces, ¿qué valor le da usted a la consulta que hizo la encuesta de la municipalidad, que también es un pronunciamiento de la comunidad? Para efectos ayer de este me pareció que procedimiento, usted decía, aquí sí, pero si lo hacen así, no. Para efectos de este procedimiento judicial, esa consulta pública que hizo el alcalde, que es muy legítima, no tiene ningún valor. Ningún valor. No. Por lo menos para usted. No para mí, para la ley. No. Bueno, para mí tiene mucho valor. Para el derecho y para un procedimiento judicial como este, no, eso yo la pregunta era, ¿qué valor le da a usted? Para mí, en mi vida personal, creo que es importante que se hagan consultas y que los alcaldes hagan consultas. Y por lo tanto tiene un valor. No sé cuál es la representatividad, eso sí. No he estudiado. No sé cuánta gente votó, por ejemplo, para decir. Pero en este procedimiento no tiene ningún valor. Ok, muchas gracias. Y también le iba a preguntar a usted qué valor le asigna, que me pareció, dijo, yo no le asigno ningún valor al Plan Regional de Intercomunal, al PRI, que se efectuó el año 2019. Para un proyecto que se haga en el 2019 tiene mucho valor como plan. Para un proyecto que se hizo en el 2017 no solo es que no tenga valor, es que no existía. Porque fue 2 años después que se hizo. Curioso porque la Corte Suprema de repente interpreta de manera distinta a lo que usted dice. Ya. Con esto estamos dando por finalizado la... Ajá. Sí, ¿Listo? Ministro, ¿le puedo hacer una acotación? Aunque no es relevante, realmente. ¿Alguna acotación sobre alguna pregunta formulada? Sí, sobre la que acaba de hacer respecto de la consulta ciudadana. Ya. Que por tiempo no lo alcancé a mencionar. En julio del 2019, el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte dio a conocer los resultados de la encuesta IPP-UCN, ¿qué opina la región de Coquimbo?, cuyos resultados a nivel regional tienen un error del 3% con un 95% de confianza. El estudio estadístico contempló a 1.148 habitantes de la región de Coquimbo y reveló el rechazo ciudadano al proyecto Dominga. A nivel regional, un 44% de los encuestados desaprueba la iniciativa, frente a un 32,2% que señaló aprobarla. Sin embargo, en la provincia del Elqui, donde se instalaría el proyecto de Andes Iron, el rechazo alcanza la mayoría absoluta del 52,6% frente al 37% que dice aprobarlo.
A nivel regional, frente a la pregunta ¿cuánto contaminan o no las empresas?, el 89,6% de los encuestados consideró a la minería como la actividad económica más contaminante de la zona. En contraparte, la pesca artesanal fue señalada como la actividad económica menos contaminante según los encuestados. Ok, muy amable, muchas gracias. Vamos a irnos no sé qué hora, dígame. No, muy cortito, simplemente señalar que al momento que se evaluó el proyecto, la zona de La Higuera no tenía plan intercomunal. Sí, no, sí, eso lo tengo claro. Estoy hablando de un documento del 2019. Ok, solo. Ok, muy amable, muchas gracias. Damos por terminados los alegatos. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.